10-10. Buen día otra vez, come Quiñantu, Inanehuantuleimi, amanece en el corral sagrado, en Guacamalal. Una aclaración introductoria. Huaca se traduce en mapuzungún como vaca. Una pregunta, ¿qué pasa con los lugares que se llamaban Huaca antes de que llegaran las vacas? Porque las vacas entraron en el 500. Vamos a referenciar siempre el 500 y lo vamos a tomar como 550, como el tiempo que Valdivia llegó y se estableció aquí en Concepción, ya en Penco, en el Gran Valle de la Mocha. ¿Ya? Entonces el 550 llegan las vacas. De ahí ya se puede asociar el término vaca a una vaca lechera. Pero antes había lugares que se llamaban como Huaca. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es Huaca? Te lo voy a decir así, viene del término amerindio. Cuando entremos en el mapuche quimun profundo, para hacerlo espejo con los otros quimunes americanos, mesoamericanos, milenarios, hablamos antes que los incas, los amautas que construyeron eso, Pumapunco, hablamos de los mismos mayas, de los aztecas, la gente que creó calendario. ¿Ya? Si el inca no creó un calendario propio, no hay un calendario inca, ese calendario es amauta, porque toda la estructura y todo lo anterior, todo lo que tú ves ahí que te maravilla, lo más milenario, lo más remoto, eso es amauta. Así hablan los alto misayok, los sacerdotes, pero sin ser religiosos, la gente sabe, los kimchi, de arriba, de la parte andina. ¿Ya? Para poder bucear ahí, es entretenido. El ajo es muy profundo todavía, está recién mirando esto. Pero hay unos videos de Nicolás Parkour, creo que se llama, que es Así habla un Kerok. Lo puedes googlear en YouTube, sin pasarte demasiadas películas. ¿Ya? Los Kerok, ellos realmente hablan con los ñem. Hay una cultura cierta andina que estuvo escondida en las montañas por más de 300 años, bajaron solitos después de ciertas cosas, ¿cierto? Ahí cuando te vean los videos y el Nico Parkour te cuente ahí al público, ¿cierto? En Europa y donde daba su conferencia, los libros que tiene, lo que sucedió con su nación y cómo volvieron al Alto Perú cuando lo encontraron de nuevo, te va a maravillar. Mapuche no es muy distinto a eso, ya, pero es de otra forma porque es con otro idioma. ¿Y por qué hacía referencia en esas culturas? Por los calendarios. Mapuche tiene un calendario propio. Un calendario propio, es decir, midió ellos solitos, nosotros solitos, mi otra mitad, ¿cierto? Porque tengo una mitad europea, champurria, y mi sangre mapuche de aquí de Reno Mapu, de lo que llaman Concepción, pero el Valle de la Mocha, Andalien, de las primeras tierras, la tierra santa mapuche que le llamo yo, la tierra de la sangre. La va con sangre mapuche inca, la va con sangre europea mapuche. ¿Entiendes? Puro puyo. ¿Ya? Ahí donde está Chalcahuanupuel. Ahí. Donde están los muertos todavía, donde está el lago Chalcahuano enterrado, con sus linajes. Al frente va ahí hasta el pueblo del Toki, de Charu. Eso va a ser otro roncan más profundo. Nosotros sabemos que está ahí. Pero para ti tengo que traerte más pruebas científicas. Un acta no sé si te podré traer que diga que ahí está. Pero te puedo traer huesos, cántaros, flechas, cosas que sí pueden datar, que sí pueden demostrar que sí está ahí. O su linaje está ahí. Y si eso está ahí, él está ahí. O un trozo de él, porque si lo trozaron o esta historia o algo pasó, algo de él está ahí, su cráneo al menos. Ya, no me quiero ir ahí, es muy profundo. Entonces, civilización, hablábamos de calendario. ¿Por qué volvemos a medir el tiempo en los mapuches? ¿Por qué volvemos a hablar de eso? Porque el Puel es un sitio arqueoastronómico. Además, une el Tún, así igual que las pirámides de los faraones, guardando las proporciones, ¿cierto? De los faraones magnánimos, más maravillosos, por ahora. Entonces, esto es lo mismo, el símbolo de una pirámide mortuoria al cielo, pero más milenaria. ¿Podríamos pensarlo así? Déjame pensarlo así.
Entre más rústica la pirámide, más vieja su cultura. ¿Ya? Es como decir ya faraón, maya, inca, una evolución de la pirámide así excelsa. Entonces, imagínate cuántos años tiene Mapuche si eso fuera así, si esta eh, ridiculez que yo te hablo fuera así. ¿Mm? Milenario, más de 30.000 años, pero ahí ya hasta Monteverde tiembla, ¿entiendes? Porque no se cree. Esta cápsula es más que nada el conversatorio para lo que vamos a hacer y para cerrar, pues. Ya un amigo me decía, ya se las conversé ya. Saben que el pueblo está ahí, es un sitio invaluable que está ahí, patrimonio quizás de la humanidad, por la magnitud, ¿cierto?, de traza humana que tiene y del tiempo que hay vida, desde dinosaurio hasta mapuche. Y hoy día chileno, conce, chorero, penquista, como quiera llamarse, ¿ya? Mapuchan, gente de la tierra. Está todo ahí. Entonces yo quiero dar vuelta a la hoja porque ya informé también a gente, puta hermano, especializada en el tema. Ya casi lloraron ahí. Entonces ahora que fluya, ¿no? ¿Ah? Yo ya dejemos eso ahí, que tome su curso y hablemos. Muchos me han preguntado. Me preguntaba de qué más podíamos conversar, el Kimura es muy profundo, pero Nutramcam que les interese. Entonces por interno me preguntan, ¿cierto? No sé ni los nombres porque no los buceo mucho, casi nada, en Facebook. Me preguntan que cómo encontré el pueblo, que cómo me di cuenta si yo soy champurre, yo aquí no hay LOF, las comunidades, las agrupaciones, asociaciones, ¿cierto?, que están inscritas con nadie, que son mapuches ante la ley, Winca, no ante el mapuche Kimun ancestral, milenario, ante la ley Winca. ¿Cómo encontró eso? ¿Y cómo ellos no se dieron cuenta? ¿Cómo habiendo universidades ahí no se dieron cuenta? ¿Cómo proclamándose la independencia al lado no se dieron cuenta? Todo eso, y un montón de cuestionamientos. Entonces, ¿cómo lo encontró? Para eso tengo que contarte la historia completa desde cuando llega Tondilige, aquí a Quillón. Porque el pueblo aparece por otra cosa, Chalcahuanupuel. Es consecuencia de una historia más grande, de otras cosas, de piedras extrañas, ¿entiendes? Con arqueólogos, antropólogos. De ahí me fundamento y te explico, te cuento, te narro cuando te voy hablando de la antigüedad de las cosas, de por qué son así, más todas las lecturas, ¿cierto? Y de los mismos, de gente que ha vivido en comunidades por años y que está escrito en la universidad, en los libros, ¿cierto? De estas tesis, de estas también estudios de antropología, de pasantías largas de gente nacional e internacional dentro de las comunidades donde han hecho sus análisis, algunos más correctos, otros menos, pero está todo documentado y es válido ante la academia lo que te hablo en cuanto a los años, en cuanto a los ciclos, en cuanto a la metafísica, en cuanto a las dimensiones, en cuanto a los viajes chamánicos, en cuanto a los niveles, ¿entiendes? De ahí he recogido el Kimun, pues más la conversación con el gran maestro Yapan. Pucha, el que no pueda disfrutar a Yapan en vida, conversar con él, leer sus libros, tratar de comprender un poco de lo que el viejo, te lo digo así, con un respeto inmenso, porque un viejo así, como un viejo padre, un fuchachao, con, con su reconocimiento, ¿entiendes? Imagínate, un abuelo, un chacha, o una abuela, una papá, un chachay, cheche, tesoro humano vivo. Ha recorrido más de 20, 30 países poniendo en valor el kimono. Habla con los pájaros realmente a través de, tal como manda el Ambato, por sueño, Peuma, fue tomado, recogido, enseñado, adiestrado. Y habla con los pájaros. Custodia de la taquigrafía de más de 10.000 años, la única grafo en letra, yo todavía nadie, y sigo buscando que me habla de eso, y todavía nadie, y no es porque yo quiera ser mejor que algo, sácate eso de tu cabeza. Es para poder compartir este kimun y hacerlo espejo y comprobarlo, ¿entiendes? Todo eso maravilloso. Y es para compartir. En eso estaba cuando llegó Tom Dirige y aparecen los pueblos. Así que no sé si vamos a narrar Talcahuano y otros me preguntaban, oiga, me dijo, está usted en el Valle de la Mocha, en esa toma donde se ve Talcahuano, todo el valle. Podría contar la historia desde que llegó Valdivia. Podría contar la historia, pero con lo que aprendió del Kimun, interpretando el paisaje natural desde que llegó Valdivia allá al Andalien. Hasta las batallas, al menos algo va a ir tomándole peso, porque si no, tampoco el pueblo es como algo así, la gente, usted habla y no reacciona, es como que la gente es ignorante, la gente le interesa la cultura y
¿Entiendes? Porque sigue abandonado y votado, y nadie hace nada. Bueno, no después de las reuniones que tuvimos con ciertas personas, cierta gente. Hay que esperar nomás. Así que las próximas Nutralcamp, vamos a ver si contamos, mezclamos estas dos cosas. Chalcahuén-Upuel y desde la llegada de Valdivia. Porque ahí estaba el Puel. Puta Quiñapanco. Nehuentuley, mi peña la miel. Cuifique Cheyem. Epeu Cuifique Cheyem. Chalcahuén-Upuel.